¿Te sientes atado a una temporada de escasez que parece no terminar? ¿Sientes que por más que trabajas algo invisible consume tu fruto? ¿Te preguntas por qué cada vez que estás por avanzar todo se detiene sin razón aparente? Entonces esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay una batalla espiritual librándose sobre tu casa, tu familia, tus finanzas, tu proyecto. Pero hoy el cielo te revela una verdad que lo cambia todo. Dios no te creó para vivir en miseria, sino para caminar en su propósito, prosperar en su voluntad y reflejar su gloria. La escasez no es solo falta de dinero, es falta de visión, de gozo, de propósito, de paz. Es un ciclo opresor que se alimenta del miedo, la incredulidad y las heridas no sanadas. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en fe, en autoridad y clama desde lo profundo, los cielos responden con poder y los yugos se rompen. Hoy no venimos a repetir palabras bonitas. Hoy venimos a clamar con la fuerza del Espíritu, a guerrear con la espada de la palabra y a declarar que todo espíritu de estancamiento, ruina y miseria tiene que soltar tu vida en el nombre de Jesús. Prepárate, porque esta no será una oración cualquiera. Será una orden, una confrontación espiritual, un fuego que consume la obra de las tinieblas. Cada palabra será una llave que abre puertas cerradas. Cada clamor será un martillo que derriba muros invisibles, porque el Dios al que servimos no es un Dios de limosna, sino de abundancia celestial. No es un Dios de cadena, sino de libertad gloriosa. Y si estás escuchando esto es porque el tiempo de tu avance ha llegado. Así que respira profundo, pon tu mente en las cosas de arriba y levanta tu fe. Hoy se desata una unción de rompimiento. Hoy comienza el principio del fin para todo ciclo que no venía de Dios. Hoy la escasez es confrontada por el poder de su gloria. Y tú no saldrás igual de esta oración. Saldrás libre, saldrás lleno, saldrás ungido. En el nombre de Jesús, prepárate. Vamos a clamar. La miseria no es tu herencia. Dios te llamó a prosperar en todo. Esta es una verdad que el enemigo ha querido sepultar bajo mentiras, bajo experiencias dolorosas, bajo años de escasez y frustración. Pero hoy, por el poder del Espíritu Santo, esta verdad será desenterrada, proclamada y restaurada en tu interior. Porque si has nacido de nuevo, si has sido lavado por la sangre del Cordero, entonces tú no fuiste diseñado para vivir atado a la miseria, ni al desamparo, ni al despojo. Tú eres hijo del Rey, eres heredero del reino. Eres embajador del cielo en esta tierra y la miseria no puede tener dominio sobre ti. Tercera de Juan, versículo 2, declara con poder: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta no es una declaración simbólica ni un deseo superficial. Es una expresión del corazón de Dios hacia lo suyo. Él desea que prosperes. Él desea que camines en plenitud. Él desea que tu alma, tu cuerpo, tu finanzas, tus relaciones, todo lo que te rodea refleje el diseño glorioso del cielo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué tantos hijos de Dios viven bajo el peso de la miseria? ¿Por qué hay creyentes que oran, que leen la palabra, pero siguen atrapados en ciclos de necesidad, deuda, limitación y desesperanza? La respuesta está en lo espiritual. Porque la miseria no es solo una condición económica, es un espíritu. Es una estrategia del infierno para frenar tu avance, para robarte la fe, para hacerte sentir indigno, inútil, estancado. La miseria es una cárcel invisible que esclaviza la mente y distorsiona la identidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa mentira será desenmascarada. El enemigo quiere convencerte de que esta situación es tu destino, que no hay salida, que estás destinado a sobrevivir, no a avanzar. Pero el Señor te dice: no te hice para arrastrarte, te hice para conquistar. No te llamé para contar monedas, te llamé para bendecir a otro. No te crees para estar siempre mendigando ayuda, te crees para ser canal de provisión para los demás. Por eso es tiempo de romper toda mentalidad de esclavitud, de sacudir todo pensamiento de derrota, de declarar con fe y autoridad: la miseria no es mi herencia, mi Padre es el dueño del oro y de la plata, mi proveedor es Jehová Jireh. Yo soy hijo del Altísimo y viviré conforme a su palabra. Cuando tú reconoces que la miseria es un espíritu contrario al corazón de Dios, comienzas a tratarla como lo que realmente es, un enemigo. No la toleras, no la justificas, no la llamas proceso eterno, la reprendes, la confrontas, la echas fuera de tu casa, de tu mente, de tu atmósfera, porque tú no fuiste llamado a vivir en penumbra ni en conformismo. Fuiste llamado a caminar en las promesas del Eterno. Pero aquí es donde muchos fallan, quieren romper con la miseria sin pasar por la transformación del alma, quieren abundancia externa sin sanidad interna, y eso no es posible. Por eso el apóstol dice: así como prospera tu alma, la verdadera prosperidad empieza adentro. Empieza cuando entiendes que tu valor no está en tu cuenta bancaria, sino en la sangre que te compró. Empieza cuando renuncias al miedo, a la culpa, al pensamiento de escasez y te alineas con la verdad de Dios. Y escúchame bien, esta revelación no es solo para que la recibas tú.
Es para que la declares sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu generación. Porque muchos han heredado la mentalidad de escasez de sus padres, la han normalizado, la han aceptado como un destino. Pero tú serás el punto de quiebre. Tú serás el que se levanta con fuego y dice, aquí se rompe la maldición. Aquí se acaba la miseria. Aquí comienza un nuevo tiempo. Alza tu voz, cambia tu lenguaje, deja de decir no puedo, no tengo, así soy yo, así fue siempre. Empieza a hablar como hijo del reino, declara que eres cabeza y no cola, que prestas y no pides prestado, que donde tú pises se multiplicará el pan, se abrirán puertas, caerán muros, fluirá la bendición, porque cuando caminas con Dios tu herencia es abundancia. No para vanagloria sino para testimonio, no para codicia sino para propósito. Él te prospera para que seas luz en medio de la oscuridad, para que seas voz en medio del lamento, para que seas canal y no solo recipiente. La miseria no es tu herencia. Tu herencia es el favor, la provisión, la gracia, la sabiduría y la plenitud del reino. Y si hoy lo crees, si hoy lo declaras, si hoy decides caminar con esa verdad ardiente en el corazón, entonces prepárate, porque el Dios que abre los cielos va a abrir también tus caminos. Amén. La escasez se rompe con obediencia, fe y generosidad. No basta con orar si el corazón no está dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. Muchos claman por provisión, pero ignoran los principios espirituales que activan el fluir de los cielos, porque Dios no bendice la desobediencia, ni prospera lo que está fuera de su orden. El reino de Dios no funciona por emociones, funciona por principios. Y la obediencia es la llave maestra que abre la puerta a la abundancia que viene de lo alto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios bendijo a los que obedecieron su voz, incluso cuando esa obediencia implicaba riesgo, sacrificio o renuncia. Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba y obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Fue bendecido en gran manera y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel, cuando obedecía los mandamientos del Señor, prosperaba, derrotaba enemigos, conquistaba tierras, caminaba bajo provisión sobrenatural. Pero cuando se apartaban de la instrucción divina, caían en escasez, ruina y esclavitud. La obediencia no se trata solo de cumplir reglas, sino de confiar plenamente en que lo que Dios manda, aunque no lo entendamos al momento, siempre nos conducirá a su bendición. Jesús lo dijo con claridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, cuando pones a Dios primero en tus decisiones, en tu tiempo, en tu finanza, en tu caminar diario, entonces el cielo responde con añadidura. Ahora bien, la obediencia debe ir acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe verdadera no es solo declarar que Dios puede actuar conforme a esa creencia, es dar el paso aunque no veas el puente, es sembrar cuando la tierra parece árida, es confiar cuando el reporte del mundo dice que no hay salida. La fe es lo que mueve montañas, pero también lo que sostiene al alma en medio del proceso. Es lo que hace que sigas caminando aun cuando el milagro no ha llegado, sabiendo que ya fue decretado en el cielo. Y la generosidad es otra clave espiritual poderosa. ¿Quieres romper el ciclo de escasez? Da. ¿Quieres ver multiplicación? Suelta. Porque el espíritu de escasez te susurra. Retén, guarda, acumula, porque no sabes si mañana habrá. Pero el Espíritu de Dios dice, da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando tú das con un corazón libre de egoísmo, cuando ofrendas aún en medio de tu necesidad, cuando ayudas al necesitado sin esperar nada a cambio, estás activando principios del reino que desatan provisión sobre tu vida. Muchos quieren ver milagros financieros sin sembrar ni un grano de fe. Quieren cosechar sin haber entregado nada. Pero la ley espiritual es clara. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto no es solo dinero, es tiempo, servicio, oración, perdón, amor. La generosidad rompe el egoísmo, la codicia y el miedo a no tener. La generosidad limpia el canal por el cual Dios quiere fluir. Y cuando decides ser generoso con el reino, con tu prójimo, con los que sufren, entonces Dios se hace cargo de ti con fidelidad. Escasez no significa que Dios no esté contigo. A veces es solo un desajuste espiritual que debe corregirse con obediencia. Otras veces es un tiempo de prueba donde tu fe está siendo perfeccionada. Pero si permaneces firme, si no dejas de sembrar en tu espíritu, si sigues creyendo y obedeciendo, verás la lluvia caer sobre tu tierra seca. No es tiempo de quejarse, es tiempo de actuar. No es tiempo de llorar por lo que no tienes, es tiempo de moverte por lo que crees. La obediencia te alinea, la fe te impulsa y la generosidad abre las compuertas del cielo. Y cuando esos tres elementos se juntan en un hijo de Dios, no hay escasez que pueda resistir. Porque donde hay un corazón rendido, una boca que declara y unas manos que dan, allí se manifiesta la gloria de Dios. Así que hoy decides romper con la pasividad. Decide obedecer aunque no entiendas. Decide creer aunque todo grite lo contrario. Y decide dar con alegría, porque tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Prepárate. Algo poderoso está por desatarse en tu vida si aplicas estas tres llaves del reino. La escasez no tiene poder donde hay obediencia, fe y generosidad. El estancamiento espiritual es un enemigo silencioso que paraliza tu avance.
No siempre viene con gritos, no siempre se nota a simple vista, pero está allí como una niebla que adormece la fe, como una carga invisible que detiene tu crecimiento, como un muro sin forma que no te deja seguir. El estancamiento no es simplemente dejar de avanzar, es dejar de escuchar, de discernir, de obedecer. Y lo más peligroso es que muchos lo han normalizado. Se han acostumbrado a vivir así. Oran lo justo, leen la palabra por rutina, van a la iglesia pero sin expectativa y creen que eso es suficiente, pero no lo es. Porque fuimos llamados a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel en nivel, y si no estás creciendo, estás perdiendo territorio. El enemigo sabe que no siempre podrá destruirte de golpe, pero si logra detenerte, si logra secar tu hambre espiritual, si logra apagar tu fuego, entonces ya ha logrado mucho. Porque un cristiano estancado es como una lámpara sin aceite, existe pero no alumbra. Es como un soldado sin espada, está en el campo pero no pelea. Y mientras tú estás detenido, el enemigo sigue avanzando, sigue atacando tu casa, tus pensamientos, tus propósitos. El estancamiento puede venir por diversas razones. A veces es por heridas no sanadas, por decepciones con personas, por cansancio emocional, por oraciones que no han sido respondidas. Otras veces es por pecado oculto, por orgullo, por falta de disciplina, por distracciones que roban el tiempo de intimidad con Dios. Pero sea cual sea la causa, hoy el Espíritu Santo te confronta con amor. No fuiste llamado a quedarte donde estás, hay más. Hay profundidad, hay revelación, hay poder esperando por ti. Despierta. Efesios capítulo 5, versículo 14 declara: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Es un llamado urgente a salir de la apatía, de la tibieza, de la comodidad espiritual. Porque el reino de los cielos no avanza con gente dormida, avanza con valientes, con guerreros, con hombres y mujeres llenos del fuego del cielo. Y si tú sientes que algo se ha apagado en tu interior, no lo justifiques, no lo ignores, no lo disfraces con actividad religiosa. Ve a la presencia de Dios y clama por un nuevo bautismo, por una nueva llenura, por un rompimiento interior. Muchos oran por milagros eternos, pero no por una transformación profunda. Piden cambios en su entorno, pero no en su corazón. Y allí está el estancamiento, en vivir esperando que las cosas cambien sin cambiar tú. Pero cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú te vuelves a Dios con pasión, con entrega, con verdad, entonces el cielo responde. Entonces la unción fluye. Entonces las cadenas se rompen. Y escucha esto. El estancamiento espiritual es el terreno favorito del espíritu de miseria y ruina. Porque cuando estás espiritualmente estancado no puedes discernir los ataques, no puedes resistir con autoridad, no puedes avanzar en tu llamado. Y eso abre puertas al desgaste, a la frustración, a la derrota. Por eso hoy debes romper con esa atmósfera. Debes decidir con todo el alma volver a moverte en lo espiritual, retomar tu altar, volver a ayunar, volver a llorar en la presencia, volver a amar la palabra como al principio, volver a cantar con fuego, a orar con gemido, a creer con expectativa. Dios no te llamó para estancarte, sino para florecer. El Salmo capítulo 92, versículo 12 lo dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Es decir, tú tienes un diseño de crecimiento, de firmeza, de altura espiritual. Pero para florecer necesitas tierra sana, agua viva y sol constante. ¿Cuál es esa tierra? Tu comunión con Dios. ¿Cuál es el agua? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el sol? La revelación de su palabra. Si cuidas estos tres elementos, crecerás, florecerás, avanzarás. Hoy, en el nombre de Jesús, reprende toda atmósfera de estancamiento. Declara que tu espíritu vuelve a arder. Declara que tu mente se renueva. Declara que tu altar se restaura. Porque si tú vuelves a correr con Dios, no habrá cadena que pueda detenerte. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Pero tienes que moverte, tienes que decidir, tienes que despertar. Porque el enemigo no teme a creyentes ocupados, teme a creyentes encendidos. Y tú vas a seguir detenido o vas a volver a correr con el fuego del Espíritu. Toda maldición generacional de pobreza puede ser cortada en el nombre de Jesús. Sí, has leído bien. Hay cadenas espirituales que no comenzaron contigo, pero que han operado como yugos silenciosos sobre tu familia, tu economía, tus decisiones y tu destino. Muchos hoy están viviendo bajo el peso de escasez crónica, no por falta de esfuerzo, sino porque hay raíces espirituales profundas que deben ser arrancadas. Maldiciones que se han transmitido de generación en generación como ciclos repetitivos de ruina, enfermedad, fracaso, deuda, pérdida, frustración. Pero en Cristo, toda maldición tiene fecha de vencimiento cuando se enfrenta con la sangre del Cordero. La palabra de Dios es clara. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, el Señor habla de las consecuencias que pasan de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Lo entiende? Él no solo perdonó tus pecados, Él llevó tu maldición. Él fue clavado para que tú fueras libre. Él fue empobrecido para que tú fueras enriquecido en Él. Por eso no puedes aceptar como normal lo que ya fue derrotado en la cruz. No puedes resignarte a vivir con cadenas que el cielo ya decretó rotas. Pero para cortar una maldición generacional, primero hay que reconocerla. Hay que tener la humildad de mirarse atrás y ver los patrones que se han repetido.
¿Tu familia ha vivido en ruina constante? Siempre que alguien prospera, algo trágico ocurre y lo pierde todo. Hay deudas que parecen eternas, enfermedades cíclicas, oportunidades que siempre se frustran en el último momento. Eso no es azar. Es una señal de que hay puertas abiertas que deben cerrarse. Y esas puertas muchas veces fueron abiertas por pactos antiguos, palabras malditas, prácticas ocultas, idolatría o desobediencia al Señor. Pero gloria a Dios, porque hoy esas puertas se pueden cerrar. Hoy se puede levantar una generación que diga, hasta aquí llegó esta maldición. Hoy tú puedes pararte en la brecha por tu casa, por tus hijos, por tus nietos y declarar, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque en Cristo tú tienes la autoridad para romper, para atar, para deshacer obras de las tinieblas. No te conformes con sobrevivir. Fuiste llamado a conquistar. No aceptes una herencia de miseria cuando el Padre Celestial tiene para ti una herencia de abundancia. No hablo de riquezas superficiales, hablo de plenitud. Hablo de la paz de no vivir esclavo del dinero, de ver tu mesa llena, de tener para ti para dar, porque la pobreza eterna no glorifica a Dios. Pero sí lo glorifica cuando sus hijos son testimonio de provisión divina, de puertas que se abren, de proyectos que prosperan con integridad, de milagros económicos que confunden a los sabios. Ahora bien, cortar una maldición requiere guerra espiritual. No se trata solo de palabras bonitas, sino de tomar autoridad con la sangre de Cristo, de renunciar a toda atadura, de pedir perdón por los pecados de tus antepasados, de cerrar puertas con confesión, de romper pactos con ayuno, de declarar libertad con la palabra. Es entrar en la presencia de Dios como sacerdote de tu casa y decir, hoy pongo la cruz entre mi pasado y mi futuro. Hoy se rompe toda cadena. Hoy comienza una nueva historia. Y escucha esto con atención, cuando tú decides cortar una maldición, desatas una bendición para los que vienen detrás. Tus hijos no tienen por qué repetir tu historia. Tus nietos no tienen por qué llorar las mismas lágrimas. Puede ser el primer eslabón de una nueva línea de bendición. Puede ser el Abraham de tu linaje. El que deja de ser víctima del pasado y se convierte en padre de multitudes, en generador de bendición, en heredero del reino. La maldición se rompe, pero tú debes levantarte. No con lamento, sino con autoridad. No con duda, sino con fe ardiente. No con temor, sino con la certeza de que el que está en ti es mayor que cualquier herencia de miseria. Hoy Dios te llama a cortar, a cerrar, a decretar. Hoy el cielo te da la espada espiritual para pelear y vencer. Y tú vas a aceptar lo que heredaste o vas a pelear por lo que te pertenece en Cristo. La oración ferviente abre puertas donde antes solo había muro. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual poderosa. Hay situaciones que jamás cambiarán con esfuerzo humano, estrategias intelectuales o buenas intenciones. Hay puertas cerradas por razones que superan la lógica natural. Pero cuando un hijo o hija de Dios se postra, clama, gime y suelta su voz al cielo, algo se activa en la dimensión espiritual. Porque la oración no es solo comunicación, es confrontación, es batalla, es decreto, es guerra. Y el enemigo lo sabe, por eso intenta adormecer tu vida de oración, porque mientras tú estás callado, él avanza. Pero cuando clamas, retrocede. Cuando clamas, tiemblan los cielos. Cuando clamas, ángeles se mueven. Cuando clamas, lo imposible comienza a ceder. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, lo dice con claridad. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede poco. No dice que ayuda algo. Dice que puede mucho. Y esa palabra puede es dinamita espiritual, porque no habla solo de efectos, sino de poder. Poder para cambiar atmósfera. Poder para traer lluvia en tiempos de sequía. Poder para mover la mano de Dios en favor tuyo, de tu casa, de tu finanza, de tu futuro. ¿Lo crees? Entonces ora. No con miedo, sino con certeza. No con flojera, sino con fuego. Hay muros de miseria que no han caído porque aún no has aprendido a orar con intensidad. No basta con oraciones tibias de 2 minutos. No basta con recitar frases sin vida. Tienes que meterte en la presencia hasta que el Espíritu ore por ti con gemidos indecibles. Tienes que ir más allá del cansancio, del sueño, de las excusas. Tienes que entender que cada oración es una semilla sembrada en lo eterno, que cada lágrima derramada delante de Dios será transformada en cosecha. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella no recibió su milagro hasta que su oración fue tan intensa, tan profunda, tan verdadera, que parecía que estaba ebria. Esa clase de oración, la que viene del alma, la que no se disfraza, la que duele, es la que abre el vientre espiritual y trae a luz nuevas estaciones. Así también tú, si estás en una temporada de escasez, de ruina, de frustración, no te encierres en la queja, enciérrate en el altar, no corras a las personas, corre al trono. Allí está tu respuesta, allí está tu rompimiento. Allí está la llave que abre toda puerta cerrada. Y no te dejes engañar, el enemigo teme a los oradores más que a los predicadores, porque el que ora constantemente accede al secreto del cielo, y el que accede al secreto manifiesta la gloria. Por eso Jesús se levantaba de madrugada a orar, por eso los apóstoles clamaban hasta que los lugares temblaban.
Por eso Pablo y Silas no se quedaron callados en la cárcel, sino que cantaron y oraron hasta que los muros se rompieron. ¿Y tú vas a callarte frente a la escasez? ¿O vas a levantar un altar que sacuda el infierno? No hay miseria más grande que la de un creyente que ya no ora, porque ha perdido el vínculo con la fuente, ha perdido la autoridad, se ha convertido en un religioso sin poder. Pero el que ora, aunque esté en medio del desierto, ve abrirse ríos. Aunque esté rodeado de enemigos, es cubierto por ángeles. Aunque todo diga que no, Dios le dice que sí. Ora, clama, grita si es necesario, pero no te calles, no te detengas, no te rindas. La oración no es un recurso final, es tu arma principal. Con ella puedes derribar fortalezas. Con ella puedes romper decretos de miseria, de ruina, de atraso, de limitación. Con ella puedes acelerar tu destino, porque cuando oras con fe no solo tocas el cielo, haces que el cielo toque la tierra. Hoy el Espíritu te llama a reactivar tu altar, a volver a orar con fuego, a buscar su rostro como si tu vida dependiera de ello, porque sí depende. Tu avance, tu prosperidad, tu libertad, todo empieza en la oración. Y si oras, nada será imposible. El espíritu de ruina opera en las tinieblas, pero se destruye con luz y verdad. Muchos creyentes están luchando contra la escasez con sus manos, pero ignoran que lo que enfrentan no es una circunstancia natural, sino un espíritu. Un ente espiritual que trabaja en secreto, que se esconde en hábitos, que manipula emociones, que fomenta decisiones equivocadas, que bloquea oportunidades y siembra pensamientos de fracaso. Es el espíritu de ruina. Y está detrás de muchos casos de estancamiento, pérdidas inexplicables, puertas cerradas, negocios frustrados y ciclos interminables de deuda. No se trata solo de mala administración o economía inestable, se trata de una fuerza demoníaca que vino a destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Este espíritu no entra por accidente, tiene puertas. Y una de las más comunes es la desobediencia. Cuando el pueblo de Dios se aparta de sus mandamientos, cuando se mueve en deshonestidad, cuando practica la avaricia, la pereza o la injusticia, se abren grietas por donde el espíritu de ruina entra y se establece, así como lo dice Deuteronomio capítulo 28, que bendición viene por obediencia, pero maldición por rebeldía. ¿Cómo opera? Apaga la pasión por emprender, consume recursos en cosas sin valor, genera urgencia por gastar, lleva a la persona a sembrar en tierra incorrecta. Y sobre todo, nubla la visión espiritual para que no pueda discernir qué es lo que realmente te está robando la bendición. Pero gloria a Dios, porque la luz de su palabra expone toda obra de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y eso es lo que hoy debemos hacer: reprender, exponer, desenmascarar. Porque donde entra la verdad, el enemigo pierde su poder. Donde se confiesa el pecado, donde se alinea la vida con los principios del reino, donde se honra a Dios con la finanza, con el corazón y con la intención, la ruina no tiene más lugar. La luz desaloja las tinieblas. Y esa luz no es una teoría, es Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso incluye las tinieblas de miseria. Si has visto patrones de pérdidas constantes, si todo lo que emprendes parece estancarse, si sientes que siempre das vueltas en el mismo lugar y que cada avance se convierte en retroceso, tal vez es momento de hacer una guerra espiritual directa, de declarar ayuno, oración y santidad, de poner tu casa en orden, de cerrar puertas que abriste por ignorancia, por descuido o por desesperación. Porque el espíritu de ruina no solo actúa en lo externo, también distorsiona tu interior. Te convence de que no puedes avanzar, de que no tienes valor, de que no vale la pena soñar, y así te mantiene en el suelo sin energía para pelear. Pero hoy la unción del Espíritu Santo está encendida sobre tu vida para decirte que no fuiste llamado a arrastrarte, fuiste llamado a reinar, no fuiste llamado a la escasez sino a la abundancia. No fuiste diseñado para sobrevivir, sino para fructificar. Y el primer paso para vencer ese espíritu es identificarlo, reconocer su obra, confesar tu debilidad y traer la luz del Espíritu sobre cada rincón escondido. No escondas tu situación, no justifiques tus decisiones erradas. No tapes con frases religiosas lo que requiere confrontación espiritual. Porque mientras ignores lo que hay en las tinieblas, lo que está en las tinieblas seguirá devorando tu propósito. Pero en el momento en que enciendes la lámpara de la palabra, el momento en que decides creerle a Dios por encima de tus circunstancias, el momento en que determinas caminar en verdad, ese es el momento en que el espíritu de ruina comienza a perder poder sobre ti, porque ya no podrá operar en lo oculto. Ya no tendrá legalidad para permanecer, porque donde habita la luz de Cristo, la oscuridad no puede resistir. Hoy es el día de exponer todo lo que ha trabajado en silencio para destruir tu avance. Hoy es el día de declarar con tu boca: Señor, examíname, ilumina lo que no veo. Muéstrame si hay algo en mí que abre puertas al enemigo y dame la fuerza para cerrar lo que tenga que cerrar y alinear mi vida a tu voluntad. Y cuando esa luz brille, prepárate,
Porque todo lo que el enemigo te robó en las tinieblas, Dios te lo devolverá a la luz del día, con interés y con honra. El desierto no es tu destino, es solo un tránsito hacia la tierra prometida. Muchos creyentes se desesperan en medio del proceso porque no entienden que el lugar en el que se encuentran no es su final, sino parte de una ruta divina. El desierto no es para vivir, es para pasar. No es un punto de llegada, es un escenario temporal donde Dios trata con el corazón, revela intenciones, limpia la mente y fortalece la fe. Y aunque en el desierto todo parezca escaso, aunque no haya señales de abundancia, aunque las puertas estén cerradas y las fuerzas mengüen, allí mismo Dios se manifiesta como proveedor sobrenatural. El pueblo de Israel vivió esta verdad. Durante 40 años no faltó el pan, ni la ropa se desgastó, ni el calzado se rompió. Porque aunque no estaban en la tierra prometida aún, tampoco estaban fuera del cuidado de Dios. La promesa seguía en pie y el proceso era necesario. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 lo deja claro. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios no te lleva al desierto para destruirte, sino para revelarte lo que tú no puedes ver cuando todo está bien. En medio del desierto, lo que hay en el corazón sale a la luz. La queja o la alabanza, la fe o la incredulidad, la obediencia o la rebeldía. Y es allí, cuando parece que nada sucede, que tu carácter es procesado y tu mentalidad transformada. Porque el problema no es que no haya abundancia afuera, sino que muchas veces hay escasez dentro. Y Dios primero te forma por dentro antes de darte lo que tienes que administrar por fuera. No puedes heredar la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No puedes gobernar si no has aprendido a servir. No puedes multiplicar si no sabes depender. El desierto no significa ausencia de Dios. De hecho, es donde su voz se escucha con más claridad. Porque en el bullicio de la comodidad muchas veces nos distraemos, pero en el silencio de la prueba, nuestra alma se vuelve sensible. Allí aprendemos a depender, a esperar, a confiar sin ver, a amar sin recibir, a caminar sin entender. Porque en el desierto no hay señales, solo una nube de día y una columna de fuego de noche. Y esa es la clave, seguir la presencia, aunque no veas el mapa completo. Allí es donde se desarrolla la obediencia, que es más poderosa que el sacrificio. No te acomodes en el desierto. No lo conviertas en tu identidad. No digas así soy yo, siempre pobre, siempre limitado, siempre estancado. No aceptes lo que es temporal como si fuera eterno. No pongas tiendas donde Dios solo te pidió pasar. Hay muchos que en lugar de atravesar el desierto lo adoptan como residencia. Y eso es lo que el enemigo quiere, que pienses que la ruina es tu porción, que la escasez es tu normalidad, que el estancamiento es parte de tu diseño. Mentira. Tú no fuiste llamado a sobrevivir en el desierto, fuiste llamado a conquistar Canaán. Pero para salir del desierto necesitas discernimiento espiritual. Porque no se trata solo de avanzar físicamente, sino de entender cuando Dios está diciendo es tiempo de cruzar el Jordán. A veces el desierto se prolonga por falta de obediencia. Otras veces por incredulidad. Otras porque hay cosas que aún deben morir en ti antes de que puedas entrar a lo nuevo. Así como toda una generación tuvo que perecer antes de que Josué y Caleb tomaran posesión, a veces hay mentalidades que deben morir para que la promesa se cumpla. No temas al desierto. Allí te encontrarás con el Dios que provee maná del cielo, que hace brotar agua de la roca, que te guía paso a paso. Pero tampoco lo abraces como tu hogar. Tarde o temprano, si permaneces en fe, en santidad y en obediencia, oirás la voz que te diga, esfuérzate y sé valiente, cruza, toma posesión, la tierra es tuya. Porque cuando sabes que el desierto es solo un tránsito, puedes atravesarlo con gozo, puedes cantar aún sin ver, puedes declarar aún sin tener, puedes adorar aún sin entender. Porque no importa lo que falte, si tienes su presencia, tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. Prepárate. El Jordán se abrirá, la promesa se acercará y tu tierra, esa que fluye leche y miel, será realidad. Dios te da autoridad para pisar serpientes y eso incluye al devorador. Uno de los mayores errores del pueblo de Dios es pensar que debe soportar pasivamente los ataques espirituales cuando en realidad ha sido revestido de poder para enfrentarlos y vencerlos. Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a darnos autoridad. Lucas capítulo 10 versículo 19 dice con claridad, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una declaración directa contra todo espíritu de ruina, escasez, estancamiento y opresión. El devorador no es un símbolo abstracto, es una entidad espiritual mencionada en Malaquías capítulo 3 versículo 11 cuando Dios promete a los obedientes, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Es decir, hay un espíritu asignado a consumir lo que has sembrado, a arruinar lo que has trabajado, a secar lo que debería dar fruto. Pero la buena noticia es esta, no estás desarmado, no estás a merced del enemigo, no estás indefenso.
El Espíritu de Dios que habita en ti te ha equipado para reprender, para atar, para echar fuera, para levantar muros de fuego alrededor de tu casa y para decirle al infierno, hasta aquí llegaste. La autoridad no se siente, se ejerce. Muchos esperan sentir poder para orar, para declarar, para reprender, pero no es cuestión de emoción, es cuestión de posición. Si eres hijo de Dios, tienes el derecho espiritual de hablar con autoridad. El enemigo no obedece gritos, obedece identidad. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando estás en comunión con Él, cuando tu vida está limpia y cubierta por la sangre, tus palabras tienen peso en el mundo espiritual. No porque tú seas fuerte, sino porque aquel que habita en ti venció al mundo, a la muerte y al mismo Satanás. Pisar serpientes implica guerra. No se trata de una vida sin problemas, se trata de una vida con conquista. No se trata de no tener batallas, se trata de saber que las puedes ganar. Es por eso que debes dejar de orar como víctima y comenzar a orar como guerrero. No le pidas a Dios que quite el problema, pídele visión para enfrentarlo y gracia para vencerlo. Porque muchas veces Dios no cambia la situación, cambia tu posición frente a ella. No te quita el obstáculo, te da la fuerza para atravesarlo. El devorador no se detiene con lamentos, sino con fuego espiritual, con oración persistente, con ayuno, con palabra, con adoración sacrificial, con generosidad radical, con obediencia inmediata. Cada vez que tomas una decisión de fe estás pisando una serpiente. Cada vez que siembras en medio de la escasez estás aplastando al devorador. Cada vez que proclamas la verdad de Dios frente a una mentira al enemigo, estás ejerciendo tu autoridad espiritual. No necesitas pedirle permiso al infierno para avanzar. Necesitas levantarte, sacudirte y caminar en la herencia que Cristo te dio con su sangre. El gran problema de muchos creyentes no es la falta de poder, es la falta de conocimiento. Como dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú conoces tu autoridad, no vives huyendo del enemigo, vives conquistando territorio. Cuando tú conoces tu derecho en el reino, no negocias con la miseria, no toleras la ruina, no normalizas el estancamiento. Te levantas con autoridad y reprendes todo lo que no se alinea con la voluntad de Dios para tu vida. Dios no te salvó para vivir atado, no te ungió para vivir limitado, no te llamó para esconderte, te puso como cabeza y no como cola, como luz en medio de las tinieblas, como portador de una gloria que el infierno no puede resistir. Así que no vivas más como si fueras esclavo del sistema o prisionero del fracaso. Levántate en el nombre de Jesús y declara, toda obra del devorador sobre mi vida, mis hijos, mi finanza, mi salud, mis proyectos y mi casa, queda destruida ahora. Reprendo todo espíritu asignado para consumir mi bendición y declaro que la sangre del Cordero cubre mi entrada y mi salida. Soy libre, soy bendecido y tengo autoridad para avanzar, porque si Cristo te dio las llaves del reino es para que las uses. Si te dio poder es para que lo ejercites. Y si te dio su espíritu es para que vivas como vencedor. Cuando clamas desde lo profundo, los cielos responden con abundancia. Hay oraciones que nacen de la superficie, motivadas por la rutina o la necesidad momentánea. Pero hay otras que brotan desde lo más profundo del alma, cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay fuerza, cuando lo único que queda es una rendición total ante la presencia de Dios. Y esas oraciones, esas súplicas sinceras, desesperadas, quebrantadas, cargadas de fe y lágrimas, son las que mueven el trono celestial. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El cielo no ignora un corazón sincero que clama sin distracciones. El salmista lo sabía, por eso dijo, desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Cuando el clamor se hace profundo, deja de ser una repetición y se convierte en un gemido espiritual. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque en el reino de Dios no se trata de palabrería, sino de conexión. No se trata de cantidad de frases, sino de la intensidad del corazón. Un ayúdame, Señor, que nace desde lo más hondo, tiene más poder que 1000 palabras pronunciadas sin convicción. El problema es que muchas veces nos hemos acostumbrado a orar de manera superficial. Decimos palabras aprendidas, oramos por costumbre y no nos conectamos verdaderamente con el Espíritu. Pero cuando entras en tu cuarto, cierras la puerta y clamas con todo tu ser, algo sucede. Se rompe lo natural, se abre lo espiritual. El cielo escucha, los ángeles se movilizan y el enemigo retrocede. Porque donde hay un corazón que gime ante Dios, hay una gloria que desciende. Donde hay un altar de clamor, hay una nube de fuego lista para manifestarse. Cuando clamas desde lo profundo, reconoces tu dependencia total. Renuncias al orgullo, rompes tus argumentos, te despojas de la autosuficiencia. Y ahí, en ese punto de quiebre, es cuando Dios actúa. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El clamor genuino no es solo una petición, es un acto de entrega. Es un grito del alma que dice, Señor, si tú no me ayudas no hay esperanza.
Y Dios no ignora eso. Al contrario, Él se acerca, Él responde, Él transforma, Él multiplica, Él restaura. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso no es religión, eso es relación. Es intimidad con el Padre. Es una conexión tan fuerte que aún antes de que abras la boca, Él ya conoce el clamor de tu corazón. Pero ese tipo de acceso no se logra con una vida superficial. Se conquista en la intimidad, en la perseverancia, en el altar secreto, en el lugar donde nadie más te ve, pero el cielo sí. Y ese clamor que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Lo que lloraste en soledad se convertirá en testimonio delante de multitudes. Lo que clamaste en la noche, lo verás cumplido en el amanecer. Porque cuando Dios responde, lo hace con abundancia. No solo te da lo justo, te da más allá de lo que pediste. Efesios capítulo 3, versículo 20 lo afirma. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Uno que responde desde los cielos con gloria. Así que no te detengas. No te conformes con una oración ligera. No aceptes un silencio aparente como señal de ausencia divina. Clama, clama fuerte. Clama desde el quebranto. Clama con lágrimas. Clama con esperanza. Porque hay una gloria que está por descender. Hay una respuesta en camino. Hay una intervención celestial programada para el que no se rinde. Y cuando el clamor es profundo, la respuesta será abundante. Oremos. Padre santo y eterno, Dios de los ejércitos celestiales, hoy vengo delante de tu trono con el corazón quebrantado y los ojos fijos en tu gloria. No vengo con méritos propios, no vengo con excusas humanas, vengo con humildad y reverencia, sabiendo que tú eres el único que puede romper cadenas invisibles, destruir yugos antiguos y levantar al caído para hacerlo caminar en nuevas sendas de victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, levanto mi voz con autoridad y declaro guerra espiritual contra todo espíritu de miseria, ruina, escasez y estancamiento que haya sido asignado a mi vida, a mi casa, a mi generación. Hoy me levanto como guerrero en Cristo y con la espada del Espíritu corto todo pacto oculto, toda palabra de maldición, todo decreto de pobreza, toda atadura invisible que impide mi avance. Reprendo al devorador, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo echo fuera con la autoridad que me ha sido dada. Todo lo que ha venido a secar mis recursos, a deshacer mis sueños, a detener mi propósito, lo declaro sin poder ni fuerza sobre mí. Señor, tú prometiste en tu palabra que reprenderías al devorador por nosotros si te obedecíamos. Y hoy me humillo, te obedezco y me alineo con tu voluntad. Por eso clamo tu intervención sobrenatural en cada área donde el enemigo ha querido sembrar escasez. Padre, cubro mi hogar, mis finanzas, mis hijos, mis pensamientos, mis planes, mis recursos y mi salud con la sangre del Cordero. Declaro que no pertenezco al sistema de este mundo, pertenezco al reino de los cielos. Soy ciudadano del reino, heredero de promesa y portador de tu gloria. No seré más víctima del estancamiento. No caminaré más en círculo. Hoy es el día en que las cadenas caen. Hoy es el día en que la prisión se abre. Hoy es el día en que las puertas eternas se levantan y entra el Rey de Gloria. Señor, que venga tu abundancia. Pero no solo la económica, sino la abundancia del alma. La paz que sobrepasa el entendimiento. La fe que mueve montañas. La visión celestial que me levanta más allá del desierto. Abre mis ojos espirituales para ver lo que tú ves. Abre mis oídos para oír lo que el Espíritu dice a tu iglesia. Y dame fuerzas para caminar en obediencia, sin miedo, sin doble ánimo, sin retroceder, hasta ver cumplida cada promesa que me diste. Si me has puesto en este valle es porque me vas a exaltar sobre montes. Si he llorado de noche es porque viene el gozo al amanecer. Si me han cerrado puertas es porque tú vas a abrir otras que nadie podrá cerrar. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, sella esta oración con fuego, sella esta palabra con tu unción, sella este momento con tu gloria, que el enemigo tiemble al ver que me estoy levantando. Que los cielos se abran para derramar provisión, bendición y avance. Que los ángeles sean enviados ahora mismo a pelear por mi causa. Porque yo he clamado desde lo profundo y tú me responderás con abundancia. Te lo pido con fe, creyendo sin dudar, confiando en tu fidelidad, descansando en tu poder, en el nombre glorioso de Jesús, el que venció en la cruz, el que resucitó con poder, el que viene otra vez. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, si esta palabra ardió en tu interior, si esta oración estremeció las paredes invisibles que te rodeaban, no fue por emoción humana, sino por el poder del Espíritu Santo que hoy ha descendido a tu vida con propósito eterno. No fue un simple mensaje más, fue un decreto desde los cielos. Fue una confrontación directa contra todo aquello que había estado robándote la paz, el gozo y la provisión que Dios ya había preparado para ti. Recuerda esto con firmeza. No naciste para vivir en miseria, sino para reflejar la gloria del Padre en cada área de tu existencia. No te acostumbres a las cadenas, porque ya han sido rotas en el nombre de Jesús. No vuelvas a callar tu clamor, porque fue ese clamor el que movió el trono del Altísimo a tu favor.
Hoy comienza una nueva etapa. Hoy has dado un paso de fe. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Levántate con la frente en alto porque la vergüenza ha sido removida. Camina con fe porque el estancamiento ha sido reprendido. Cree con firmeza porque lo que antes estaba seco ahora comienza a florecer. La escasez no tiene poder sobre un hijo del rey que ha decidido clamar, obedecer y caminar en santidad. El devorador ha sido vencido, la maldición ha sido anulada. El cielo está abierto sobre tu casa. Te bendigo con la bendición del Eterno. Te cubro con la sangre del Cordero. Y declaro sobre ti que verás la mano de Dios moverse como nunca antes. Y cuando el enemigo intente volver, no encontrará espacio, porque esta vez tú estarás firme, lleno del Espíritu, armado con la palabra y revestido de gloria. Comparte esta palabra con quienes saben que están bajo el mismo ataque. Sea instrumento de libertad para otros. Que este mensaje corra como fuego que enciende más llamas, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Y si el Señor no ha venido aún, nos volveremos a encontrar en la próxima oración. Hasta entonces mantente firme, ora sin cesar y no sueltes la fe, porque la victoria ya es tuya en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene? Que por más que oras, por más que luchas, por más que intentas avanzar en la vida espiritual, hay algo oculto que te jala hacia atrás, como una fuerza que no puedes explicar, como si caminaras con grilletes en el alma. Tal vez no lo ves, pero lo sientes. Tal vez nadie lo nota, pero tú lo sabes. Y ahí, en lo secreto de tu mente, en lo profundo de tu corazón, te pregunta: ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me siento estancado si amo a Dios? Hoy el cielo te trae una respuesta. Hoy el Espíritu Santo viene a revelarte una verdad que puede cambiarlo todo. Este mensaje no es solo una enseñanza, es una confrontación espiritual, es una trompeta de guerra sonando en medio de tu valle. Es el llamado del Espíritu de Dios para sacarte de la prisión interior que llevas tiempo habitando. Porque hay cadenas que no son de hierro, pero pesan más que cualquier metal. Hay cadenas invisibles hechas de culpa, traumas, miedos, hábitos, pactos inconscientes, palabras malditas y pensamientos tóxicos que el enemigo ha sembrado en silencio sin que te dieras cuenta. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, esas cadenas van a caer. Hoy comienza un rompimiento. Hoy vas a entender cómo orar con fuego, cómo pelear con fe, cómo invocar el poder de lo alto para romper lo que parecía inquebrantable. No importa si llevas años en el Evangelio, no importa si predicas, cantas o sirves, este mensaje es para ti. Porque muchos ministran con las manos libres, pero con el alma atada. Muchos caminan con la Biblia en la mano, pero con heridas no sanadas en el corazón. Muchos han aprendido a disimular, pero Dios no quiere que disimules. Dios quiere que seas libre, totalmente libre. Libre para amar, libre para servir, libre para crecer, libre para avanzar sin límites bajo la unción del Espíritu. Prepárate. Este mensaje va a sacudir tu espíritu, porque no es palabra de hombre, es palabra de guerra, es revelación del cielo, es fuego para tus huesos, es martillo que rompe la piedra, es llave que abre la puerta de tu liberación. Si estás listo para romper cadenas, si estás cansado de vivir en círculos, si estás hambriento de libertad, entonces no te desconectes. Lo que vas a escuchar puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Hoy es el día. Hoy es el momento. El cielo ha bajado con un decreto de libertad sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tu caminar. Y si lo crees, el infierno temblará, las puertas se abrirán y tú comenzarás a avanzar sin límite. Porque cuando Dios decide libertar a un hijo, no hay cadena que pueda resistir su fuego. Comenzamos. La existencia real de cadenas espirituales invisibles que atan el alma es una verdad que muchos ignoran, pero que afecta silenciosamente la vida de miles de creyentes. Hay hombres y mujeres que aman a Dios, que oran, que leen la Biblia, que asisten a la congregación, pero que internamente están atados por lazos que no se ven, por prisiones que no tienen barrote físico, pero sí espirituales. Y estas cadenas invisibles no suenan al caminar, pero se sienten en el alma, en la mente, en el corazón, porque te impiden avanzar, te roban la paz, limitan tu propósito, distorsionan tu identidad y apagan el fuego del Espíritu. La palabra de Dios nos revela que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es un juego ni una metáfora. Hay estructuras demoníacas que operan para mantener cautivo al creyente dentro de una cárcel interior, donde se siente inútil, culpable, limitado y hasta indigno de la gracia. Pero la buena noticia es que Cristo no vino solo para perdonar nuestros pecados, sino también para romper toda cadena que nos esclaviza. Isaías capítulo 58, versículo 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso es lo que Dios anhela hacer contigo, no que sobrevivas, sino que seas libre, no que te conformes con una fe apagada, sino que experimentes una transformación total. Estas cadenas invisibles pueden tomar muchas formas. Algunas están forjadas por el miedo, otras por la culpa, muchas por traumas del pasado o por palabras que se sembraron como maldición en la niñez.
Otras se alimentan de hábitos secretos, pensamientos repetitivos, creencias limitantes, relaciones tóxicas o pactos generacionales que nunca se rompieron. Y mientras no se detecten, se siguen perpetuando, aunque el rostro del creyente diga lo contrario. Porque no todo el que sonríe en público está libre. Hay cadenas que solo se ven en la intimidad con Dios. Hay prisiones internas que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla espiritual, en reconocer que no se trata de vivir aparentando fortaleza, sino de clamar desde el corazón: Señor, muéstrame mis cadenas, porque quiero ser verdaderamente libre. Jesús lo dijo con poder en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente, no emocionalmente, no doctrinalmente, sino completamente. Esa libertad que no depende de un culto, de una música o de un momento, sino de una obra interior profunda, sellada por el fuego del Espíritu Santo. Pero mientras no se reconozca la existencia de estas ataduras invisibles, no se buscará romperlas. Por eso el enemigo trabaja en el anonimato. Prefiere que te mantengas ocupado, distraído, cansado o entretenido, antes que te pongas de rodillas a clamar por liberación. Prefiere que memorices versículos sin confrontarte, que repitas oraciones sin fe, que cantes sin guerra, porque él sabe que un cristiano libre es una amenaza para las tinieblas. Pero un cristiano atado es inofensivo, aunque conozca toda la Biblia. Hoy el Señor te dice: yo quiero romper esas cadenas que nadie ve, pero que tú sí sientes, esas que aparecen cuando estás a solas, las que te impiden creer en ti mismo, las que te sabotean justo cuando vas a dar un paso de fe, las que te hacen volver siempre al mismo ciclo, las que no te dejan avanzar, ni descansar, ni confiar. Pero para que se rompan tienes que ponerlas. Y eso se logra en la oración, en la verdad, en el fuego de la presencia de Dios. Porque el que anda en luz no teme mostrar su debilidad, porque sabe que donde hay espíritu del Señor hay libertad. No temas reconocer que necesitas ayuda. No es señal de debilidad, es señal de valentía. Porque solo los valientes claman por libertad. Solo los decididos se enfrentan a sus cadenas. Solo los hijos verdaderos se dejan corregir y transformar. Así que prepárate, porque este guión no es para entretener tu alma, es para golpear el infierno. Y en este proceso, si tú lo permites, Dios va a romper lo que te ha atado por años. Y cuando esas cadenas se quiebren, tú no solo caminarás libre, caminarás con autoridad, con propósito y con el respaldo del cielo. Porque el que ha sido libre por el poder de Cristo no vuelve jamás a ser esclavo. Cómo las heridas del pasado alimentan ataduras que el enemigo aprovecha es una verdad dolorosa, pero profundamente reveladora. Porque muchas de las cadenas invisibles que atan al creyente no comenzaron con un pecado cometido, sino con un dolor recibido. Un rechazo en la infancia, un abandono en la adolescencia, un abuso emocional, físico, espiritual, una traición inesperada, una palabra maldita lanzada por alguien de autoridad, una pérdida que nunca sanó, una vergüenza oculta que todavía sangra en silencio. Esas heridas se guardan en lo más profundo del alma y con el tiempo el enemigo las convierte en cuerdas que sujetan, en lazos que enredan, en barreras que impiden al creyente avanzar libremente en el propósito de Dios. No son pocos los cristianos que oran pero no confían, que alaban pero no se sienten amados, que sirven pero internamente se sienten indignos. ¿Por qué? Porque las heridas no sanadas se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos todo lo que Dios dice, y si no se sanan de forma nuestra identidad, esas heridas son como raíces escondidas bajo tierra. No se ven, pero hacen que el árbol no crezca, que el fruto no madure, que la fe no florezca. Y aunque el creyente declare victoria con su boca, dentro de sí sigue sintiendo que no es suficiente, que algo lo limita, que algo lo frena. Y ese algo es muchas veces una herida emocional que se convirtió en un argumento espiritual. El enemigo no puede destruirte sin tu permiso, pero sí puede usar tu pasado para paralizar tu presente. Eres experto en manipular memorias, en recordarte lo que perdiste, en resaltar lo que sufriste, en alimentar el resentimiento, la culpa, el miedo, la rabia o la tristeza. Él sabe que mientras tu corazón esté atado a un dolor del pasado, no podrás caminar plenamente lo que Dios te ha preparado. Porque el que mira constantemente hacia atrás no puede avanzar hacia adelante. Y si el pasado aún gobierna tus pensamientos, el enemigo aún tiene acceso a tus emociones. Por eso es que muchas personas oran pero no sienten rompimiento, ayunan pero no avanzan, buscan a Dios pero no encuentran paz. Porque antes de romper cadenas es necesario cerrar heridas, antes de avanzar es necesario sanar. Y esa sanidad solo viene cuando el Espíritu Santo entra en los lugares donde nadie ha entrado, donde ni siquiera tú te atreves a mirar. Lugares oscuros, silenciados, que fueron escondidos bajo capas de religiosidad, de actividades, de máscaras, de defensa. Pero Dios no vino a maquillarte, vino a restaurarte. Y su restauración comienza por confrontar lo que duele.
El salmista lo dijo con claridad en el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No las ignora, no las minimiza, las sana. Porque un corazón herido no puede amar con libertad, no puede confiar sin temor, no puede obedecer sin reserva. Por eso si quieres que las cadenas se rompan, primero debes dejar que Dios toque tu herida. No para juzgarte, sino para restaurarte. No para revivir el dolor, sino para redimirlo. Porque muchas veces la herida que el enemigo usó para destruirte es la misma que Dios usará para ungirte. Te duele recordar, sientes rabia al pensar en lo que viviste, aún lloras cuando estás solo. Entonces porque hay una herida abierta que aún necesita el toque sanador de Jesús. Y esa herida, si no se sana, seguirá siendo una puerta por donde el enemigo entra. Pero si le entregas al Espíritu, si te permites llorar, si te permites soltar, si perdonas, si renuncias al derecho de vengarte, si le das a Dios tu historia, entonces Él hará algo glorioso. Tomará lo que fue una marca de vergüenza y lo convertirá en un testimonio de victoria. Lo que fue tu prisión será tu plataforma. Lo que fue tu dolor será tu ministerio. Porque así obra el Dios que transforma cenizas en belleza y cautivos en guerreros. Hoy el Espíritu Santo te dice: hijo, hija, no avances sin sanar, no ores por rompimiento sin primero perdonar, no pidas libertad si aún no has soltado lo que te hirió. Porque mientras esa herida esté viva, la cadena seguirá firme. Pero si permites que el fuego de su presencia arda sobre tu pasado, entonces nada te podrá detener. Porque cuando el alma sana, el espíritu se libera. Y cuando el espíritu es libre, el propósito comienza a fluir sin estorbo. Y tú estás destinado a eso, a fluir, a avanzar, a romper límites. Pero primero, deja que Él rompa esa cadena que nació de una herida. Y te prometo por la palabra que lo que viene después de tu sanidad será gloria. Porque los que han sido restaurados por Dios nunca vuelven a ser los mismos. La oración ferviente como arma para derribar fortalezas ocultas es una verdad que debe sacudir a todo creyente que se ha conformado con orar superficialmente. Hay oraciones que suenan bonitas, que citan versículos, que se dicen con voz suave o con lágrimas, pero no todas son oraciones fervientes. No toda oración tiene fuego, no toda oración tiene autoridad. No toda oración estremece los cielos ni derriba los muros, porque el poder de la oración no está en las palabras que usamos, sino en la convicción con la que las lanzamos. Y cuando un hijo de Dios se pone de rodillas con fe, con hambre, con fuego, con quebranto, con determinación, con guerra, los cielos se abren, los demonios tiemblan, las cadenas caen y lo imposible comienza a cambiar. La oración ferviente no es pasiva, es activa, insistente como la viuda que tocó la puerta del juez hasta obtener respuesta. Es audaz como Elías, que oró y el fuego bajó. Es persistente como Ana, que lloró hasta que Dios le respondió. Es íntima como la de Jesús en Getsemaní, donde su sudor se convirtió en gotas de sangre por el peso de la batalla espiritual. Esa clase de oración no se hace con el reloj en la mano, no se hace por rutina, no se hace para impresionar a otro. Esa oración nace del Espíritu, y el Espíritu solo ora con fervor cuando hay un deseo profundo de ver la gloria de Dios manifestarse. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra eficaz en el original implica una oración activa, encendida, viva, que obra con intensidad. No se trata de cantidad de palabras, sino de calidad espiritual. Se trata de un clamor que no viene de la mente, sino del alma, que no repite fórmula, sino que se alinea con la voluntad del Padre. Porque hay oraciones que suben como humo, pero hay otras que suben como fuego. Y cuando el fuego sube, el fuego baja, porque Dios responde al que lo busca con todo el corazón. Y aquí está el misterio. Muchas de las fortalezas que te mantienen atado no caerán con palabras bonitas ni con una oración apurada. Caerán cuando te atrevas a entrar en guerra. Cuando cierres la puerta, apagues el celular y digas: no me levanto de aquí hasta que esta cadena se rompa, hasta que esta opresión se vaya, hasta que esta maldición termine, hasta que la presencia de Dios me inunde, hasta que el Espíritu Santo me libere. Esa clase de oración es la que activa milagros, es la que destruye fortaleza, es la que hace temblar el infierno. Porque el enemigo no teme a creyentes que oran de memoria, pero sí tiembla ante los que oran con fuego. Hay fortalezas ocultas en tu vida que no se ven a simple vista. Fortalezas de miedo, de duda, de incredulidad, de autocompasión, de rechazo, de orgullo, de amargura, de pecado secreto. Y esas fortalezas no se caen solo con buenos consejos o con palabras de ánimo. Se derriban con oración, pero no cualquier oración. Una oración que saca a la luz lo que el enemigo ha escondido. Una oración que corta las raíces. Una oración que no se detiene hasta ver el fruto. Porque orar fervientemente es reconocer que hay una guerra, que tú eres parte de esa guerra y que no puedes permanecer pasivo mientras el enemigo destruye tu casa, tu mente, tu identidad y tu propósito. ¿Estás dispuesto a orar con fervor? A levantarte en la madrugada, a llorar delante de Dios hasta que Él hable, a declarar la palabra en medio de tu debilidad, a interceder por ti mismo como si estuvieras intercediendo por alguien al borde de la muerte. Porque eso es lo que está en juego, tu libertad, tu destino, tu plenitud, tu avance. Y si tú no luchas por ti, ¿quién lo hará?
El Señor ya te dio la autoridad, ya te dio la palabra, ya te dio el Espíritu. Ahora lo que falta es que tú te decidas a orar como alguien que cree, como alguien que está cansado de estar atado, como alguien que dice: hoy rompo esto en el nombre de Jesús y no me detengo hasta que lo vea hecho realidad. Porque cuando un creyente ora así, el cielo responde. Y no solo se rompen cadenas, se abre el camino, se desata lo nuevo, se restaura el alma y comienza una vida que ya no es esclava del pasado, sino llena del poder del Espíritu. Porque donde hay oración ferviente, hay liberación garantizada. La autoridad del creyente para romper ligaduras espirituales en el nombre de Jesús es una verdad gloriosa que el enemigo ha intentado esconder por siglos. Muchos cristianos viven como si fueran esclavos cuando en realidad son herederos. Caminan con miedo cuando deberían caminar con autoridad. Se arrastran en el espíritu cuando deberían levantar su voz como guerreros que han sido revestidos con poder de lo alto. Porque no es la emoción lo que rompe cadenas, ni la religión, ni los gritos. Es la autoridad delegada por Jesucristo lo que hace retroceder al infierno. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra potestad significa autoridad, derecho legal, respaldo celestial. No se trata de una emoción momentánea, sino de una posición espiritual. Si tú estás en Cristo, entonces tú estás sentado con Él en los lugares celestiales y desde allí gobiernas con Él. Tú no oras desde la tierra rogando por ayuda, oras desde el trono ejerciendo dominio en su nombre. Pero aquí está el problema: muchos no usan esa autoridad porque no saben que la tienen. Otros lo saben pero no creen que la merecen. Y hay quienes sí la creen pero no la activan. La autoridad espiritual no es algo que se siente, es algo que se ejerce. No necesitas esperar a sentir poder, solo necesitas creer que lo tienes por la sangre de Jesús. Porque el enemigo no obedece a tu tono de voz ni a tus emociones, obedece al nombre que está por encima de todo nombre. Y si tú estás limpio por la sangre, lleno del Espíritu y firme en la palabra, entonces tienes autoridad para romper toda ligadura, echar fuera demonios y liberar lo que está atado. Pero esa autoridad solo opera en quienes caminan en santidad, porque no es un amuleto ni una fórmula, es el resultado de una relación con Dios. El libro de Hechos capítulo 19 nos habla de los hijos de Seba que quisieron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero no tenían autoridad espiritual. El resultado: los demonios los atacaron, porque los demonios no reconocen religión, reconocen autoridad. Y la autoridad no se improvisa, se cultiva en la intimidad con Dios, en la obediencia, en la renuncia al pecado, en la entrega diaria. Cuando tú caminas en esa autoridad, no tienes que rogarle al diablo que te suelte. Le ordenas en el nombre de Jesús que lo haga. No te escondes de las tinieblas, las enfrentas. No temes a las maldiciones, las cancelas. No huyes de las opresiones, las reprendes. Porque no lo haces en tu fuerza, sino en el poder del que venció en la cruz. Y ese poder vive en ti. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Has estado orando sin resultado, has clamado sin ver cambio. Tal vez lo que te falta no es más palabras, sino autoridad. Esa autoridad que nace cuando tú entiendes quién eres en Cristo. Cuando tú entiendes que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Cuando tú te alineas con el cielo y dices: no acepto más esta cadena, no permito más esta opresión, no tolero más este ciclo. En el nombre de Jesús, esto se rompe ahora. Esa clase de declaración no es emocionalismo, es un acto de gobierno espiritual. Y aquí está el secreto: mientras tú vivas como esclavo, el infierno reinará sobre ti. Pero cuando tú te levantas como hijo con autoridad, tú reinas con Cristo. Porque la cruz no solo te salvó, te empoderó. La sangre no solo te limpió, te habilitó. Y el Espíritu no solo te consuela, te llena de poder para echar fuera toda obra del enemigo. Hoy el Señor te dice: no vivas más como si no tuvieras armas, no ores más como si fueras débil. Yo te he dado autoridad para atar, desatar, romper, declarar, liberar y avanzar sin límite. Usa lo que te he dado. Habla con autoridad, ora con autoridad, declara con autoridad. Porque cuando lo hagas, las ligaduras se romperán, las tinieblas retrocederán y verás mi gloria manifestarse en tu vida como nunca antes. Esa es la verdad. Tú no fuiste llamado a ser víctima, fuiste llamado a ser vencedor. No fuiste creado para ser esclavo, fuiste creado para reinar con Cristo. Y la autoridad que Él te dio es más que suficiente para romper toda ligadura espiritual en su nombre, por su sangre y para su gloria. El poder de la confesión y el arrepentimiento para cortar raíces escondidas es uno de los secretos más poderosos y menos utilizados en la vida espiritual. Porque mientras muchos creyentes buscan liberación a través de eventos espectaculares o experiencias emotivas, la verdadera libertad muchas veces se desata en lo sencillo, en lo íntimo, en lo profundo, en ese momento en que el alma se quebranta y decide exponer delante de Dios aquello que ha estado oculto por años.
El enemigo opera en las tinieblas, pero la confesión trae luz. El enemigo se fortalece en lo que calla, pero el arrepentimiento lo desarma por completo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendió con dolor, pero también con revelación. En el Salmo 32, versículo 5, dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El poder no está solo en reconocer el error, sino en verbalizarlo delante del Señor con un corazón que se humilla, que se quiebra, que ya no se excusa, que ya no disimula, que ya no guarda apariencia. Esa confesión honesta rompe legalidades espirituales, porque lo que no se confiesa, el enemigo lo sigue usando como base para atacar, oprimir y atar. Hay raíces escondidas que se disfrazan de temperamento, de trauma, de carácter, cosas que llevamos arrastrando desde hace años, desde la niñez o la adolescencia, y que han crecido como raíces de amargura, resentimiento, celos, orgullo, lujuria, autocompasión, incredulidad. Y mientras estén ocultas, seguirán alimentando las cadenas que no nos dejan avanzar. Pero cuando tú vienes delante del Señor y dices: Padre, esto me duele, esto me avergüenza, esto no lo he podido vencer, pero aquí está, ya no lo escondo más, sácalo, límpiame, cámbiame. En ese instante el cielo responde con poder. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa pasajero, es una decisión radical, es un giro completo, es dejar de justificar lo injustificable, es entregarle a Dios no solo lo que hiciste, sino lo que te llevó a hacerlo. Es permitirle al Espíritu Santo que entre en lo más profundo, que levante la alfombra del alma, que destape lo que nadie ha visto y que lo queme con su fuego purificador. Porque Dios no quiere limpiarte por fuera, quiere liberarte desde adentro. Y eso solo ocurre cuando hay confesión sincera y arrepentimiento genuino. Santiago, capítulo 5, versículo 16, lo dice con claridad: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión trae sanidad, y no solo física, también espiritual. Muchas veces lo que mantiene viva una cadena es el silencio del pecado escondido, el silencio del trauma nunca hablado, el silencio de abuso jamás denunciado. Pero cuando abres tu boca y confiesas, cuando dejas de callar, cuando traes a la luz lo que estaba en tinieblas, entonces el enemigo pierde fuerza. Porque el diablo reina en lo oculto, pero el Espíritu Santo gobierna en la verdad. Y si a la confesión le sigue el arrepentimiento, entonces el ciclo se rompe. Porque arrepentirse no es llorar por haber fallado, es odiar el pecado, es cerrar la puerta, es cortar toda atadura, es tomar decisiones firmes, es borrar contactos si es necesario, renunciar a placeres ocultos, pedir perdón, restaurar lo que se dañó y hacer lo que sea necesario para no volver atrás. Esa clase de arrepentimiento rompe raíces, porque no es emocionalismo, es guerra espiritual desde el corazón. Si hoy sientes que algo sigue amarrándote, que sigue luchando con los mismos patrones, que oras pero no avanza, que ayunas pero no te libera, tal vez lo que necesitas no es otra predicación, es una confesión. Tal vez lo que te falta no es más actividad espiritual, es un arrepentimiento profundo. Uno que haga temblar tu alma, que te saque lágrimas, que te lleve a la cruz, que te devuelva la santidad. Porque cuando hay confesión y arrepentimiento de verdad, el Espíritu Santo desciende con gloria y lo que estaba enraizado por años comienza a caer sin remedio. Hoy Dios no te acusa, te llama, no te señala, te espera, no te rechaza, te anhela. Y si tú decides hoy abrir tu corazón, confesar tu verdad y rendirte con humildad, entonces Él te levantará, te limpiará, te restaurará y romperá hasta la última cadena. Porque donde hay confesión hay perdón, y donde hay arrepentimiento hay libertad. Porque en el reino de Dios nada tiene más poder que un corazón verdaderamente rendido. Y con ese corazón no hay cadena que pueda mantenerse en pie. La importancia del ayuno para debilitar al enemigo y fortalecer el espíritu es una verdad espiritual que ha sido ignorada por muchos creyentes que han caído en una fe cómoda, superficial y sin sacrificio. Porque el ayuno no es una tradición antigua ni una práctica obsoleta, es una de las armas más poderosas que el cielo ha entregado a sus hijos para obtener rompimientos reales y victorias profundas. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es alimentar el espíritu, es desconectar el alma del mundo para conectarla completamente con Dios. Es silenciar la carne para escuchar con claridad al Espíritu Santo. Es dejar a un lado el ruido de los deseos temporales para afinar el oído al susurro de lo eterno. Jesús mismo lo vivió. Antes de iniciar su ministerio público, antes de hacer milagros, antes de enseñar en las sinagogas, antes de reprender demonios, antes de ir a la cruz, Jesús se fue al desierto para ayunar. 40 días y 40 noches en ayuno, fortaleciéndose, preparándose, vaciándose del mundo, llenándose del poder de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió después de ese ayuno? Regresó en el poder del Espíritu y venció al diablo en el desierto, no con fuerza física, sino con dominio espiritual, con la palabra, con ayuno, con obediencia. Muchos quieren autoridad, pero no quieren ayunar. Muchos quieren romper cadenas, pero no están dispuestos a humillarse. Muchos claman por liberación, pero no rinden el plato. Y ahí está el error. Hay batallas que no se ganan solo con oración, sino con ayuno. Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros de opresión,
géneros de demonio, géneros de resistencia espiritual que no se rompen con palabras, sino con sacrificio. El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. El ayuno humilla el alma, pero activa el poder del cielo. Y no se trata de hacer ayunos por costumbre, por obligación religiosa para cumplir un calendario. Se trata de ayunar con propósito, con dirección, con fe, con fuego. Se trata de decirle al Señor: más que comida quiero tu presencia, más que saciar el cuerpo quiero encender mi espíritu, más que sustento físico necesito tu intervención sobrenatural. Porque cuando tú ayunas con esa actitud, se rompen hábitos, se limpian pensamientos, se alinean emociones, se renueva la mente, se abre el entendimiento, se agudiza el discernimiento y el alma comienza a ver con los ojos del espíritu. En el ayuno hay liberación, porque en el ayuno se callan las voces de la carne que han gritado por años, voces de orgullo, de ansiedad, de lujuria, de envidia, de temor, de incredulidad. Cuando ayunas, esas voces pierden fuerza y la voz de Dios se hace clara, firme, penetrante. El ayuno te vacía de ti para llenarte de Él. Y ahí es donde se rompen las cadenas más profundas, no por fuerza, no por imposición, sino por entrega, por rendición, por búsqueda intensa de su gloria. Has estado luchando con las mismas ataduras. Sientes que tus oraciones no tienen peso. Quieres oír a Dios, pero tu mente está saturada. Necesitas dirección, pero todo está confuso. Ayuna, humíllate, vacíate. Aparta un tiempo de guerra espiritual seria. No para manipular a Dios, sino para matar al yo. Porque el enemigo no teme a un cristiano que predica, canta o publica versículos. Pero sí tiembla ante uno que ayuna, ora y se santifica. Porque ese creyente es una bomba espiritual, una amenaza para el reino de las tinieblas, un instrumento de gloria que no puede ser detenido. En Isaías capítulo 58, versículo 6, el Señor pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Ahí está. El ayuno que agrada a Dios no es solo el que quita comida, sino el que rompe yugo, el que libera, el que transforma, el que quebranta, el que abre camino donde no lo había. Ese es el verdadero ayuno, el que te lleva al lugar donde el yo muere y el espíritu vive, donde lo natural se rinde y lo sobrenatural se manifiesta. Hoy el Señor te hace un llamado urgente. No sigas viviendo una fe sin fuego, no sigas conformándote con lo mínimo. Entra en el secreto, cierra la puerta, apaga el mundo y ayuna, porque hay cadenas que solo caerán cuando el cuerpo se someta y el espíritu se eleve. Y tú fuiste llamado a eso, a caminar en libertad, en poder, en rompimiento. Pero esa libertad muchas veces empieza con un ayuno que lo cambia todo. ¿Estás dispuesto? Entonces prepárate, porque las cadenas están por caer. La alabanza como dinamita espiritual que quiebra estructuras demoníacas es uno de los secretos más poderosos del reino y sin embargo uno de los más ignorados por la mayoría del pueblo de Dios. Porque muchos piensan que alabar es cantar, que alabar es algo emocional, musical, bonito, que sucede solo el domingo por la mañana en una congregación. Pero la alabanza verdadera va más allá de una melodía, de una letra, de un coro repetido. La alabanza es un acto de guerra, es una explosión de fe, es una declaración de victoria en medio del campo de batalla. Es dinamita espiritual que revienta cadenas invisibles, que desbarata fortalezas, que hace retroceder ejércitos demoníacos que operaban en silencio sobre tu alma. En el Salmo 149, versículos 6 al 9, la Biblia revela un misterio glorioso. Exalten a Dios con su garganta y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Lo viste? Cuando los santos alaban con sus gargantas, ejecutan juicio espiritual. No lo hacen con gritos de desesperación, sino con cánticos de fe. No con quejas, sino con proclamación. Y mientras el enemigo piensa que te tiene acorralado, tú levantas una alabanza y él comienza a caer, porque la alabanza cambia atmósfera. Mientras la queja alimenta al enemigo, la alabanza lo confunde. Porque cuando tú alabas en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio de la escasez, en medio del rechazo, en medio del proceso, estás declarando que tu Dios es más grande que tu circunstancia. Y eso el enemigo no lo soporta, porque él quiere que tú reacciones con tristeza, con rabia, con quejas, con duda. Pero cuando tú reaccionas con alabanza, con gratitud, con honra, con exaltación, estás usando un arma que no puede ser detenida. El libro de Hechos capítulo 16 nos muestra un episodio que desarma al infierno entero. Pablo y Silas, azotados, encarcelados, encadenados en lo más profundo del calabozo. Todo lo humano indicaba que era un momento para callar, para quejarse, para llorar, pero ellos decidieron alabar. En medio de la noche, con las espaldas sangrando, levantaron cánticos a Dios. ¿Y qué ocurrió? Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. No solo las de ellos, las de todos los presos. Eso es lo que hace la alabanza. Rompe lo que estaba cerrado, sacude lo que estaba firme, libera no solo al que canta, sino a todos los que le rodean.
Y aquí está el poder. Cuando tú te conviertes en un adorador verdadero, tú no solo buscas consuelo, tú desatas juicio contra el reino de las tinieblas. Cada vez que dices santo es el Señor, el infierno retrocede. Cada vez que proclamas grande es tu fidelidad, las mentiras del enemigo se apagan. Cada vez que declaras tú reinas por los siglos, los tronos de maldad tiemblan. Porque no hay cadena tan fuerte que pueda resistir una alabanza verdadera nacida del Espíritu y cargada de fe. La alabanza es para tiempos buenos, sí, pero también y sobre todo para tiempos de guerra, para momentos donde las palabras no alcanzan, para horas donde la oración se vuelve gemido, para días donde la carga es tan pesada que solo queda levantar las manos y decir: tú sigues siendo Dios, aunque no entienda, aunque duela, aunque no vea nada. Yo te exalto, yo te adoro, yo te doy gloria. Esa clase de alabanza no es religión, es dinamita, es fuego, es espada, es llave que abre puertas, es martillo que destruye muralla. Si hoy sientes que las cadenas persisten, que la opresión no cede, que el ambiente en tu casa está pesado, que tu mente está saturada, levanta una alabanza, no esperes a sentirlo, hazlo por fe, hazlo como arma, hazlo como decreto, abre tu boca, declara la grandeza de Dios, proclama su poder, exalta su nombre, porque cuando tú lo haces, algo comienza a quebrarse en el mundo espiritual. Las cadenas invisibles que te ataban comienzan a reventar, los muros que te rodeaban empiezan a caerse y lo que parecía imposible empieza a suceder. Hoy te digo en el nombre del Señor, convierte tu dolor en cántico, transforma tu proceso en altar, usa tu boca como espada, porque tu alabanza es más poderosa que cualquier opresión. Y cuando tú la usas con fe, con fuego y con entrega, ninguna estructura demoníaca podrá resistir, porque tu alabanza no es solo una canción, es dinamita celestial y hoy va a estallar. El Espíritu Santo como fuego consumidor que purifica y libera completamente es el punto culminante de esta guerra espiritual contra las cadenas invisibles. Porque no hay atadura tan profunda, ni opresión tan antigua, ni estructura demoníaca tan fuerte que pueda resistir la presencia ardiente del Espíritu de Dios. Cuando Él desciende, lo hace como fuego, no como una brisa tibia, no como una emoción pasajera, sino como un fuego que quema lo que no es de Él, que consume la escoria, que purifica desde lo más hondo del alma y que transforma completamente todo lo que toca. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista declaró proféticamente: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dijo que sería solo un toque, ni una caricia celestial. Dijo fuego. Y ese fuego no viene para entretener. Ese fuego viene para limpiar, para quemar hábitos escondidos, pensamientos sucios, cadenas invisibles, patrones que no se rompen con consejería ni con métodos humanos. Ese fuego viene del cielo para consumir todo lo que no glorifica al Padre, para dejarte libre, pleno, despierto y listo para avanzar sin límite. El Espíritu Santo no es un accesorio en la vida cristiana, es el poder que nos capacita para vencer lo que antes nos vencía. Es el fuego que arde en nuestro interior cuando ya no quedan fuerzas. Es la voz que nos recuerda quiénes somos cuando el mundo intenta definirnos. Es el guía fiel que no solo consuela, sino que también confronta, que incomoda, que sacude, que redarguye, que no permite que vivamos una vida tibia o encadenada. Porque donde Él habita no hay lugar para la esclavitud. Donde Él gobierna, todo espíritu ajeno huye. Donde Él arde, lo carnal se apaga y lo eterno se enciende. Pero para que ese fuego actúe, el altar tiene que estar preparado. El altar de tu corazón no se trata de pedir fuego sin estar dispuesto a ser quemado. No se trata de invocar su presencia sin estar dispuesto a renunciar a lo que Él quiere consumir. Porque el Espíritu Santo no desciende sobre lo perfecto, sino sobre lo dispuesto, sobre lo quebrantado, sobre lo que dice: aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Él no busca altares adornados, busca altares rendidos. Y cuando encuentra un corazón así, desciende con poder, con gloria, con fuego y lo cambia todo. Ese fuego no solo purifica, también libera. Porque hay cadenas que no se ven pero que se sienten. Ataduras mentales, miedos profundos, hábitos repetitivos, pasados que persiguen, dolores que limitan. Y uno puede orar, ayunar, alabar, pero si no se permite al Espíritu Santo entrar como fuego, muchas veces esas cadenas siguen escondidas. Pero cuando Él viene no hay demonio que se mantenga. No hay tiniebla que resista. No hay argumento que sobreviva. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, la manifestación viva del cielo en la tierra, la llama que enciende el alma y consume al enemigo. Y no viene solo para hacerte sentir bonito, viene para habilitarte, para llenarte, para levantarte, para empujarte a un nuevo nivel. Porque no solo quiere liberarte, quiere empoderarte. No solo quiere que rompas cadenas, quiere que te conviertas en un rompedor de cadenas para otros. No solo quiere que experimentes libertad, quiere que seas un portador de su fuego. Que donde tú vayas las atmósferas cambien, que cuando tú hables las palabras quemen, que cuando tú ores los demonios tiemblen, que cuando tú vivas la gloria de Dios se note. Ese es el deseo del Espíritu. No solo tocarte sino habitarte, no solo visitarte sino quedarse, no solo manifestarse en una reunión sino en tu caminar diario, en tu cuarto, en tu mente, en tu espíritu.
Y para eso necesitas pedirlo, anhelarlo, clamar por Él con desesperación santa. Decirle, no quiero seguir igual, no me basta con saber de ti, quiero que ardas en mí, quema lo que no sirve, limpia lo que contamina, rompe lo que me detiene y lléname hasta rebosar. Porque cuando lo haces, cuando lo buscas con todo tu ser, Él viene, y cuando Él viene, el fuego cae, las cadenas se sueltan y el alma queda libre para avanzar sin límites. Hoy más que nunca la iglesia necesita ese fuego, no el fuego del espectáculo, no el fuego emocional, sino el fuego santo eterno del Espíritu viviente. Y tú fuiste llamado a ser portador de ese fuego. ¿Estás dispuesto a arder por él? Porque si lo estás, prepárate. Lo que estaba atado será libre, lo que estaba muerto vivirá, lo que parecía imposible se abrirá, porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y donde Él arde, las cadenas caen. Caminar en libertad y avanzar sin límite bajo la dirección del Espíritu de Dios es la culminación gloriosa de todo proceso de rompimiento. No fuiste creado para vivir encadenado. No fuiste llamado para arrastrarte entre miedos, pecados ocultos o inseguridades disfrazadas de humildad. Fuiste redimido por la sangre del Cordero para caminar en libertad, con la frente en alto, con paso firme, con la mirada puesta en lo eterno y el corazón obedeciendo al Espíritu. Porque cuando Dios rompe tus cadenas, no es solo para que respires alivio, sino para que comiences a correr hacia tu destino con autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad no es anarquía, no es hacer lo que quiera, no es vivir sin dirección, es caminar cada día en obediencia radical al Espíritu Santo, es moverte según su voz, aunque no siempre entiendas. Es avanzar cuando Él diga, parar cuando Él diga, hablar cuando Él diga, callar cuando Él diga. Es vivir guiado no por emociones, ni por lógica, ni por opiniones humanas, sino por la convicción interna que el Espíritu deposita en los hijos verdaderos. Y cuando caminas así, sin cadenas, sin culpas, sin bloqueos internos, todo comienza a alinearse. La mente se aclara, las decisiones se simplifican, las relaciones se purifican, las oportunidades llegan, las fuerzas renacen, porque ya no estás actuando en tu fuerza, sino bajo una unción delegada, bajo un gobierno superior. Ya no vives tú, como dijo el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en ti. Y esa vida no se arrastra, avanza, no se queja, conquista, no se acomoda, se extiende, porque el que ha sido verdaderamente libre no puede quedarse en el mismo lugar. Cuando Dios te libera es porque hay una misión delante. Él no rompe cadenas solo para consolarte, la rompe para empujarte, para enviarte, para usarte, porque hay vidas esperando tu testimonio. Hay almas que necesitan escuchar cómo fuiste libre. Hay prisioneros espirituales que solo serán alcanzados cuando tú abras tu boca y cuentes lo que Dios hizo contigo. Por eso el enemigo luchó tanto para mantenerte atado, porque sabía que si te soltaba, te convertirías en una amenaza. Sabía que si quedabas libre, comenzarías a avanzar sin límite, a predicar, a interceder, a servir, a profetizar, a restaurar, a edificar. Pero ahora que el fuego ha limpiado tu alma, que el ayuno ha debilitado la carne, que la alabanza ha destruido estructura, que la oración ha estremecido los cielos, que el arrepentimiento ha roto raíces, ahora caminas como un hijo que ya no se detiene. Y si el Espíritu te guía, nadie podrá detenerte. Porque quien es guiado por Él, aunque pase por el valle de sombra, no temerá. Aunque enfrente gigantes, los derribará. Aunque el enemigo se levante, caerá. Porque Dios no dirige a medias. Él no empieza un proceso para dejarlo incompleto. Si te liberó es porque te va a impulsar. Si te limpió es porque te va a usar. Y eso significa que ya no hay límites. No porque tú seas suficiente, sino porque su Espíritu está en ti. No por tus méritos, sino por su gracia. No por tu esfuerzo, sino por su unción. Y eso cambia todo. Cambia tu manera de hablar, de pensar, de caminar, de amar, de decidir, de orar, de soñar. Ya no eres esclavo del pasado. No eres prisionero de tu historia. No eres rehén de tus errores. Eres libre, eres hijo, eres enviado, eres portador de gloria. Hoy el Señor te dice, camina, avanza, suelta el miedo, deja la culpa, olvida la vergüenza. Ya no tienes que volver a la celda de la que saliste. Ya no tienes que mirar atrás como Lot. Tu llamado está delante, tu propósito está por delante. Y si te mantienes bajo la dirección de su Espíritu, no habrá techo que te limite, ni infierno que te detenga, ni hombre que te cierre la puerta. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y donde hay libertad, hay avance. Así que levántate, sacúdete, camina. Porque tus pasos ya no están atados. Están guiados, están respaldados, están ungidos. Y el cielo va contigo. Ya no hay cadena, solo destino, solo propósito, solo gloria. Porque a partir de hoy avanzas sin límite. Y nada, absolutamente nada, te podrá detener.
Oremos, amado Dios Todopoderoso, eterno y glorioso. En este momento elevo mi voz al cielo con un corazón quebrantado, rendido ante tu majestad, sabiendo que solo tú puedes romper cadenas invisibles, derribar fortalezas espirituales y hacerme avanzar sin límite. Hoy me presento ante ti como un hijo necesitado, clamando por una intervención divina, por una liberación profunda que no venga de hombres, ni de palabras, ni de emociones pasajeras, sino de tu Espíritu Santo, el único capaz de quemar toda atadura que oprime mi alma. Señor, reconozco que he cargado con cadenas que los ojos humanos no ven, pero que tú conoces en lo más profundo de mi ser. Cadenas de pensamientos que me atan, cadenas de temores que me paralizan, cadenas de pasado que me acusan, cadenas de hábitos que me han desgastado. Pero en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, clamo ahora para que esas cadenas se rompan, se quiebren, se desintegren por el poder de tu presencia. Espíritu Santo, desciende con tu fuego. Quema toda oscuridad que aún habita en mí, consume la escoria, la duda, la culpa, la amargura, la incredulidad. Que tu llama arda en mi pecho hasta que no quede rastro del cautiverio. Hoy activo la autoridad que me fue dada como hijo del Altísimo. No vengo a suplicar como esclavo, sino a declarar como heredero del reino. Por la sangre de Jesús declaro mi libertad. Por el sacrificio en la cruz cancelo toda maldición. Por la resurrección gloriosa declaro que no hay tumba espiritual que pueda detenerme. Hoy suelto toda atadura que me impedía orar, adorar, avanzar. Y me despojo del miedo, del conformismo, del letargo, de todo lo que me frenaba. Porque tú, Señor, no me diste espíritu de esclavitud, sino de poder, amor y dominio propio. Declaro que a partir de este momento mi vida toma rumbo divino. Que mi caminar será guiado por tu espíritu, que mis decisiones serán alineadas con tu voluntad, que mi lengua hablará vida y verdad, que mis pensamientos serán renovados, que mi casa será un altar, que mis pasos estarán impregnados de tu gloria. Hoy renuncio a todo pensamiento de derrota, a toda voz que me decía que no podía, a todo argumento del infierno que me hacía sentir indigno, porque tú me has llamado, me has limpiado, me has sellado con tu espíritu y me has declarado libre. Padre eterno, te pido que esta libertad no sea temporal, ni emocional, ni superficial, que sea profunda, constante y eterna. Que cada día me levante con la conciencia de que soy libre por gracia y que esa libertad me lleve a caminar con fe, con santidad, con pasión, con fuego. Úsame, Señor, como instrumento de liberación para otros. Que lo que tú hiciste en mí lo pueda testificar con poder para que otros también salgan de la esclavitud. Y si hay algo en mi vida que aún no te he entregado, muéstramelo. Si hay rincones donde aún reina la carne, ilumínalo. Si hay raíces ocultas, arráncala. Hazme templo limpio, vaso útil, guerrero lleno de tu presencia, porque no quiero avanzar sin ti, ni caminar en libertad sin dirección. Quiero vivir bajo la nube de tu espíritu, guiado por tu voz, sostenido por tu mano y empujado por tu poder. En el nombre de Jesús, con fe absoluta y corazón rendido, declaro, soy libre, las cadenas cayeron, el enemigo fue vencido, mi mente fue renovada, mi espíritu fue encendido, y mi vida, a partir de hoy, avanzará sin límites para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final de este poderoso mensaje, pero no al final de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque hoy no se trató de palabras bonitas ni de emociones pasajeras. Hoy el cielo te habló directamente al corazón. Hoy el Espíritu Santo ha encendido una llama dentro de ti que no puede ser apagada. Las cadenas invisibles que te ataban comenzaron a romperse, y lo que parecía imposible, ahora es posible. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú no fuiste llamado para vivir limitado, oprimido ni estancado. Fuiste llamado para caminar en autoridad, avanzar sin límites y conquistar lo que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. No dejes que este fuego se apague. No permitas que lo que Dios te reveló hoy se diluya en medio de la rutina. Este es el momento de actuar. Es tiempo de orar con intensidad, de alabar con libertad, de declarar la verdad con poder. Eres libre por la sangre del Cordero. Eres libre para vivir sin temor. Eres libre para avanzar con pasos firmes, sabiendo que la mano de Dios te sostiene, que su Espíritu te guía y que su gloria te respalda. Si este mensaje te estremeció, si el Espíritu te habló, si sentiste que Dios tocó áreas profundas que nadie más conoce, entonces comparte esta palabra. No la guardes solo para ti, porque así como tú necesitabas ser libre, hay miles más allá afuera que están esperando una palabra como esta. Sé el instrumento que Dios usa para romper cadenas en otro. Que tu boca sea trompeta de liberación, que tus pasos anuncien paz, que tu vida sea un testimonio viviente del poder de Dios. Y recuerda, ninguna cadena, por muy antigua que sea, puede resistir el fuego del Espíritu Santo. Ninguna limitación impuesta por el enemigo podrá detener a un hijo que ha sido lleno de la gloria del Altísimo. Tú no eres esclavo, tú no eres víctima, tú eres libre, eres llamado, eres escogido, y a partir de hoy avanzas sin límites. Nos volveremos a encontrar en otro mensaje, en otra palabra que sacuda tu espíritu y te empuje hacia lo eterno.
Hasta entonces mantente firme, lleno del fuego, con los ojos en Cristo y el corazón rendido a su voluntad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te lleve en victoria. Hasta pronto, guerrero del reino. Sigue caminando en libertad, porque lo mejor de Dios apenas está comenzando.